Esta es un tema que tú tienes muy lejos. ¿Cómo se te ocurrió pensar en este tema? ¿Por qué razón? Lo de los niños de la guerra se me ocurrió porque estudiando en la Escuela de Arte Dramático mi profesor de interpretación era un niño asturiano de la guerra, vamos, lo es porque sigue vivo, Ángel Gutiérrez. Entonces estuvimos 4 años juntos, me habló de aquella época, de sus recuerdos, de las añoranzas y yo lo tenía muy presente. Al hacer el segundo guión o intentar sacar una segunda película, lo primero que se me ocurrió es que estuviera ligada a la primera. La primera era un niño que había salido muy guapo y quieres tener la parejita, como no. Pero no te puedes desligar de la primera del todo, ¿no? Entonces se me ocurrió que una buena historia era justamente la del exilio español en la Unión Soviética. Y empecé a documentarme para ver si encontraba suficiente materia. Y con la historia que me contaron en total 37 niños, y una historia muy peculiar que me contó mi madre, que había escuchado siendo una niña de 3 años, en la España cercada por Franco, o en el Madrid cercado por Franco, mejor dicho, y es que había muerto una señora de pena cuando enviaron a su hijo a la Unión Soviética, cuando se lo llevaron, ¿no? En el barrio donde ella vivía había muerto una mujer de pena por eso. Y a partir de ahí, pues nació el personaje de Paula. Con la memoria de los niños, lo que yo tenía oído por parte de Ángel Gutiérrez y la historia que me contó mi madre es como nació Hispanse. Y efectivamente tengo idea de hacer una trilogía, si vais al cine y pagáis una entrada, me hacéis posible una tercera. Entonces sería una comedia, en este caso sería una comedia que no te voy a contar obviamente porque me la ventilas. No me he planteado ese trabajo, la verdad es que no me he planteado. Mis películas tienen más que ver con la historia que con la estética que les quiera dar yo. Digamos que yo no vengo de una escuela de cinematografía, yo vengo del mundo de la actuación y sobre todo lo que somos los actores, pues en gran medida somos cuentacuentos. A mí me interesaba el cuento, me interesaba la historia por encima de la estética, que era una aportación que yo compartía con Tote Trenas, que es gran amigo y que sabe infinitamente más que yo de eso. Lo que yo sí tenía muy claro eran los paisajes que quería retratar. La Rusia central, nieve, quería tener nieve asegurada, por eso hicimos un esfuerzo de producción muy grande para poder rodar fuera de España, porque aquí no se aseguraba la nieve, y eso entre comillas, hasta subir a los 2.500 metros de altitud. A partir de 2.500 metros estás vendido, porque es un desierto de piedra y nieve, obviamente, y entonces no tendría nada que ver con los paisajes reales de la Rusia central. Y entre los planteamientos que nos hicimos para ir a rodar la película fuera, empezamos por Bulgaria. Obviamente Rusia estaba descartado, muy lejos, muy caro. Empezamos por Bulgaria y las primeras localizaciones fueron muy buenas. Sin embargo, ocurría que la infraestructura hotelera y el tener las carreteras limpias en invierno y todo eso dejaba mucho que desear. A la larga suponía que no podíamos llevar un equipo español, con lo cual se encarecía enormemente la producción. Y de pronto me acordé del Jura. El Jura es un altiplano a 990 metros de altitud, por encima de Ginebra, de Neuchâtel, un sitio que le llaman en Suiza, que tiene un microclima y le llaman la Siberia suiza, y que es un paisaje muy llano, con lagos, bosques de abetos y tal, algo muy parecido a lo que podría ser la recreación de esa Rusia central y sobre todo de la República de los Alemanes del Volga, que es donde se desarrolla el 70% de la película. Tuvimos muchísima suerte porque fue un invierno espectacularmente frío, tuvimos puntas de hasta 26 grados bajo cero, y esto es tremendo cuando llevas un equipo de 70 españoles adultos y 70 niños, pero la gran suerte que tuvimos, que es una circunstancia que se dio sin que nosotros lo supiéramos, es que no nos íbamos a tener que llevar a niños españoles de España a rodar a Suiza, con el gasto que eso hubiera supuesto, llevándoles a cada uno con un adulto, dietas, hotel, porque en la zona residen 900 niños de ascendencia española, tercera y cuarta generación de aquellos que fueron en los años 60 a emigrar, y que a través de la embajada reciben 2 días a la semana de clase en castellano. Con lo cual el idioma lo mantienen bastante bien. El casting más importante lo hicimos sobre todo para quitarles o intentar coger a los que no tenían un acento francés muy acentuado, así muy fuerte, que muchos de ellos sí lo tenían. Y bueno, pues tuvimos esa suerte después de haber elegido el Jura. Hay que decir, porque esto es muy justo decirlo, que sin pedirlo, y esto es muy de agradecer, tuvimos una ayuda, una aportación del Cantón Jura. Cuando hablamos del cantón parece algo, pero estamos hablando de 60.000 personas, o sea, tienen menos que Collado Villalba.
de habitantes. Y sin embargo, desde el primer momento en que supieron que íbamos a rodar allí, habían visto un franco 14 pesetas, les entusiasmó la película de un franco y dijeron que tenían que apoyar esta. Y nos han ayudado de todas las formas posibles, abriéndonos parques naturales, museos donde nos han dejado rodar, y sobre todo con esa aportación económica que nos ha hecho posible también tener a la Televisión Suiza con nosotros. Porque nunca lo había leído y nadie me lo había contado, y a mí siempre me ha interesado la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, y creía que sabía muchas cosas de la División Azul. Pues me contó un niño de la guerra, o sea, un niño que pertenecía a la España Roja, que a su hermano le había salvado la vida un falangista en el sitio de Leningrado, que cuando lo oyó gritar en español, pues no dejó que los alemanes se lo llevaran, porque como era un maqui y no llevaba uniforme, le iban a matar inmediatamente, y por el hecho de hablar en español, pues los divisionarios le salvaron la vida. Me llamó mucho la atención y me empecé a documentar, y entrando en internet, que es una maravilla, es una herramienta tremenda, pues de pronto descubrí muchas cosas más. Había ocurrido hasta con una aldea entera de judíos sefarditas también en los bosques de Leningrado, una aldea entera que los alemanes, al ser judíos, se los iban a llevar a un campo de concentración. La División Azul llegó antes, y por el hecho de entenderse con ellos en castellano, supieron que eran tan españoles como ellos y no se los dejaron llevar. Pero es después de haber pasado por versión española, que yo esto mismo que os estoy diciendo lo estuve comentando ahí en versión española del programa del sábado pasado, que me están lloviendo los emails de historias que han ocurrido en uno y otro bando, pero con las mismas características, de que su enemigo les ha salvado la vida. O sea, rojos que han salvado a nacionales y nacionales que han salvado a rojos. Lo cual me parece maravilloso, porque aunque yo confiaba que a mucha distancia podemos llegar a ser amigos, no las tenías todas conmigo, y obviamente se parece mucho a lo que ocurría en Suiza cuando yo era emigrante. O sea, gente que se unía en el extranjero para hablar muy bien de España, cuando aquí posiblemente por el carácter de unos y otros no se hubieran dirigido la palabra. Sin embargo, se unían allí. Pues eso mismo ocurría a 7.000 kilómetros de distancia en plena Segunda Guerra Mundial. Por la edad que tengo, me interesa, es una maldición, además soy cáncer. Entonces vivo más de mis recuerdos que del presente, como que me interesa menos. Me interesa mucho lo que pasó y cómo pasó. Si hay un cine que me guste es el cine de época inglés, con una ambientación fabulosa que me mete de una forma tan clara en la época que me sugiere, que me parece que es espléndido, ¿no? Supongo que también tendrán un país que conserva más y mejor las cosas. Pero a mí me interesa sobre todo qué nos ha ocurrido y por qué nos ha ocurrido. Me interesó contar eso porque no estaba contado en ficción, en la película de Don Franco 14 pesetas, hablando sobre la emigración española en los años 60, solo existía Vente a Alemania Pepe, que estaba en clave de caricatura, y me interesó, por lo que os he dicho, el contar el exilio español a la Unión Soviética. Podía haber contado el de México, el de Bélgica, pero con todos el de la Unión Soviética fue más trágico, porque mientras que los demás pudieron volver, solo terminar la guerra civil, los que estaban en Rusia, por una idea que tenían sobre los críos, tanto el Partido Comunista Español como Stalin, iban a ser la élite que iban a entrar a este país a la caída de Franco. Como Franco no cayó, pues hasta la muerte de Stalin en el año 53 no pudieron negociar con la Cruz Roja la vuelta a España. La Unión Soviética y España no tenían relaciones diplomáticas, y ese fue el gran drama, ¿no?, de que se tiraron fuera 20 años. Me pareció que era especialmente atractivo contar el de Rusia que el de otros países.